Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. Presidente Zapatero, buenas tardes. Creo que es el primer acto que compartimos. No, el día que te hicieron presidente del Consejo de Estado. El presidente Zapatero y yo tenemos muchísimas afinidades y una enorme discrepancia, que es justamente la futbolística. Pero en lo de la táctica, sin embargo, tenemos bastantes coincidencias. Y es verdad que cuando él explica que hay que jugar en un terreno de juego cuyas reglas están marcadas y que los partidos de fútbol se ganan en el centro, está diciendo exactamente la verdad. Y cuando dice que un partido de fútbol y la política en eso se parecen, está diciendo exactamente la verdad, aunque su equipo y el mío no coincidan de ninguna de las maneras. Es más, yo quiero que pierda él en el centro. Gracias a todos por estar aquí, gracias por haberme invitado, Jesús, a esta clausura. Les prometo ser breve, porque ya no son tiempos de discursos largos y algunos de ustedes estarán fuera de hora en lo que a comida se refiere. Todavía en España no, tenemos un margen, ya saben que comemos muy tarde, pero voy a ser breve en todo caso. Quiero empezar por, cómo no, decir que es un honor para mí clausurar esta conferencia de progreso latinoamericano, que además este año ha cumplido un objetivo, que es incorporar a muchos amigos, a muchas personalidades relevantes al programa Progreso Global del PSOE, de la Fundación Ideas, que, como saben ustedes, poco a poco se está convirtiendo en el punto de encuentro de muchas reflexiones de los partidos políticos progresistas de todo el mundo. Por tanto, agradezco el honor que me han permitido los organizadores al estar esta mañana con todos ustedes. Es probablemente imprescindible empezar un encuentro de esta naturaleza diciendo que Latinoamérica y Europa viven momentos bien diferentes desde el punto de vista económico y también político. En Europa vivimos una situación de crisis muy seria, muy profunda. Estamos corriendo un riesgo, y es que la crisis que empezó siendo mundial acabe siendo solo una crisis europea, lo cual ciertamente no habla mucho en favor de lo que estamos haciendo en Europa para resolver la crisis. Una crisis económica muy profunda en Europa, un predominio conservador casi absoluto en los gobiernos europeos y lógicamente, un predominio casi absoluto también de las políticas conservadoras a la hora de hacer frente a esta crisis económica. Mientras que Latinoamérica vive una situación bien diferente, los países crecen, la media del crecimiento del año 2011 debe estar en torno al 4%. Hay muchos gobiernos de izquierdas, de una izquierda plural, de una izquierda renovada, y además hay perspectivas de que algún otro gobierno pueda cambiar de signo político en los próximos tiempos. Son dos situaciones distintas que, sin embargo, tratan de hacer frente a una realidad común, y es que ambos, Latinoamérica y Europa, estamos enfrentados a la misma realidad, y los partidos progresistas de uno y otro lado estamos enfrentados exactamente a los mismos retos que han sido objeto de discusión seguramente aquí esta mañana: el cambio climático, los cambios demográficos, en general todo lo que es la innovación y, lo que es más importante, la globalización económica, que ya es un hecho y que necesita una globalización política semejante para poder ser gobernada. Esa asimetría tan tremenda que existe entre una economía global y una política que no lo es ni tiene instrumentos globales para hacer frente a los retos de esa economía global. Por tanto, compartimos muchas cosas, al margen de que las situaciones políticas y económicas sean bien distintas. Compartimos la necesidad de reinventar un paradigma económico alternativo que al mismo tiempo que incorpora la innovación, que es el elemento central de la sociedad a la que vamos, haga frente al dumping social, que no es bueno y que está presente en las relaciones económicas internacionales. Y más allá, un paradigma que desde la izquierda, desde los partidos progresistas, tiene que poner en el centro de la globalización económica la igualdad de oportunidades y la cohesión social para todos los seres del planeta. Ese es el reto formidable que tenemos en común los que aquí nos sentamos. Me parece que delante de quien nos escucha es ocioso afirmar, dar un consejo a los países latinoamericanos, ocioso decirles y recordarles que ahora que está creciendo su economía tienen que aprovechar para crear instituciones y políticas solventes, economía y crecimiento sano, y políticas solventes que al final permitan que avance la igualdad y no como está pasando en los países en crisis, en donde está desgraciadamente avanzando la desigualdad. Cuando crece la economía es el momento de consolidar las instituciones que permiten que cuando crece y también cuando no crece se haga con igualdad para todos. Y ese es el gran reto, creo, que tienen por delante
las economías latinoamericanas. Crecen en un momento en el que se puede incluso permitir dar pasos adelante y saltarse alguna de las etapas que obligatoriamente marcan el crecimiento y el desarrollo de los pueblos, y poner ya en el punto de mira de ese crecimiento económico dos palabras que van a formar parte de nuestro pensamiento ya para mucho tiempo, que es la sostenibilidad, por una parte, y por otra parte, el conocimiento, la educación, la innovación. El futuro de la economía va por ahí, y las economías latinoamericanas ya pueden meter eso en el centro de gravedad de su pensamiento político. Estos seminarios sirven bien para aprender de los aciertos y de los errores de unos y de otros. Europa ha avanzado más deprisa en todo lo que es la integración regional, y no está mal que desde Europa podamos decir a los países que ahora están planteándose procesos de integración de la misma naturaleza, y estos países puedan reflexionar con nosotros sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y desde esa perspectiva, y recordando lo que decía al principio, cómo hemos hecho frente a la crisis los países de Europa, pues ya les podemos decir desde Europa que cada vez que hagan un avance de integración económica no se olviden de la política, que cuando toquen la política monetaria y avancen en la integración no se olviden de la política fiscal, que al final o hay gobernanza económica y hay política, o los partidos progresistas lo pasamos muy mal. En general todos los gobiernos, pero los partidos progresistas especialmente, y que por tanto hagan una integración completa. Cuando uno integra economía, integra política. Y si hay instancias económicas integradas, tiene que haber instancias políticas que puedan decir a esa instancia económica integrada por dónde quieren los políticos, elegidos por los ciudadanos, marcar las pautas que deben seguir. Eso me parece que es un buen consejo, que además sale de la experiencia, en este caso frustrante, de la Europa que hace frente con grandes dificultades a una crisis que probablemente un modelo de integración distinta nos hubiera permitido afrontar más de cara y más rápidamente. Saben ustedes que los socialistas españoles apoyamos los procesos de integración regional que están desarrollándose en Latinoamérica. Saben que lo hacemos especialmente en el Parlamento Europeo, donde estamos, en el Partido de los Socialistas Europeos, donde estamos, que nos esforzamos porque América Latina esté presente no solo en la agenda socialista europea, también en la agenda europea, y que esto es algo más profundo que una retórica habitual de amistad que todos conocemos y que es cierta, pero que a veces no pasa de ser retórica. Esa es nuestra posición. Entendemos que los procesos de integración en Iberoamérica tienen que hacerse de acuerdo con las pautas que los países decidan, con sus singularidades, las respetamos y las defendemos, como nos preocupamos de incentivar el diálogo entre los partidos socialistas europeos, socialdemócratas, y los partidos progresistas latinoamericanos, ya sea en el Foro de Sao Paulo, ya sea en la Internacional Socialista. Esta es una cuestión de principios muy importante que quizá tenía que haber empezado a decir cuando comencé esta intervención. Les decía que se pueden aprender de Latinoamérica y de Europa, y que estos encuentros nos permiten eso, justamente, a aprender. Les he dicho cómo vemos nosotros o qué problemas hemos visto en nuestros procesos de integración regional en Europa. Déjenme que ahora haga al revés y lea lo que pasó en Iberoamérica en los 90 con su deuda y lo que está pasando en Europa, para aprender también de los aciertos y de los errores, en este caso en un problema como el de la crisis económica. Y muchos de ustedes recordarán lo que fueron aquellos durísimos años, y probablemente recordarán que la salida que se planteó desde muchas instancias internacionales tomaba las pautas neoliberales tan de moda desde los años 80, que fraguaron en un consenso en el año 89, el consenso de Washington, ¿se acuerda? Que tenían tres palabras mágicas: ajuste, privatizaciones y liberalizaciones, las tres. El resultado de esas tres palabras impuestas en los planes de ajuste a través de la condicionalidad de los créditos del FMI y del Banco Mundial es conocida en muchos países, en algunos especialmente dura, como en Argentina y en México, y fue desequilibrios, desempleo, problemas sociales. Fue muy malo aquella receta fue muy mala, tan mala, que si hay un consenso sobre el consenso de Washington es que no fue bueno. Es verdad que luego la crisis asiática se desarrolló por pautas algo más flexibles, y ahora cuando uno escucha hablar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, ve que efectivamente han aprendido de la historia
y se han dado cuenta que no son tres principios que no tengan que ser compensados por otros tantos, y que hay que hablar de ajuste y hay que hablar de incentivo y de crecimiento, y que hay que hablar de privatización pero también de inversión social, y que hay que hablar de liberalización, pero que hay mercados que lo que tienen es un exceso de liberalización, por ejemplo, los mercados financieros. Y por tanto, ese discurso se ha matizado mucho. Desgraciadamente, en Europa hemos tenido un ataque de amnesia y seguimos imponiendo el consenso de Washington, ahora trasladado a Bruselas, como un consenso que no hay más remedio que asumir. Y es verdad que los datos económicos nos demuestran que ese empecinamiento en mantener principios a rajatabla, que ya en otros países y otras zonas del planeta demostraron que eran al menos ineficaces en parte, no digo que haya que abandonarlos del todo, pues los vamos manteniendo y así nos van las cosas. Verán, hace 5 meses o 6 estábamos en precampaña electoral en un foro parecido a este, el Progreso Global del programa, donde estaba gente diversa, estaba entre otros el presidente Lula, estuvo Gordon Brown, estuvo Hollande, el candidato socialdemócrata, socialista francés. En ese foro, en su clausura, se me ocurrió hacer una reflexión parecida a la que acabo de hacer y culminarla en relación con Europa y decirle a Europa y a mi país como parte de Europa, pero a Europa en su conjunto, que había síntomas claros de que las políticas de ajuste aplicadas a rajatabla no iban bien, que estábamos teniendo una recaída en la crisis económica, que esa recaída iba a ser muy dolorosa en términos de empleo. Hoy estamos en plena recaída, los datos son los que son y efectivamente hemos comprobado que la economía española y muchas economías europeas no crecen y que el resultado es desempleo, paro, esto que decíamos. Y en aquel momento se me ocurrió decir algo que me parecía razonable desde el punto de vista económico y que, por cierto, contaba con un consenso muy amplio entre gente con mucha experiencia política y económica que aquí había. Se me ocurrió decirle a Europa: tenemos que flexibilizar nuestro ritmo de ajuste, tenemos que ir más despacio y tenemos que combinar este ritmo de ajuste más lento con un programa de incentivos, un programa de inversión para crear empleo. Ambas cosas había que hacerlas. Al día siguiente me llamaron de todo. Lo más suave que escuché fue heterodoxo. Me llamaron antipatriota. Bueno, hoy acabo de oír al presidente del Gobierno diciendo que va a flexibilizar el objetivo fiscal para este año. Bienvenido a la racionalidad económica y a la racionalidad social. Falta seguramente revisar el año que viene y el siguiente. Lo haremos. Les aseguro que lo haremos. Porque, repito, la propuesta es racional desde el punto de vista económico y es muy racional desde el punto de vista social. Falta decirle a Europa que hay que invertir, que tenemos que poner en marcha un plan de inversiones justamente para los países que tenemos más dificultades con los ajustes para evitar que siga creciendo el desempleo. Pero, en fin, ha dado un paso el señor Rajoy en lo que yo creo que es la dirección correcta y mi obligación como líder de la oposición es decir bienvenido a la racionalidad y es un paso positivo, aunque no debe quedarse ahí porque hay que seguir avanzando en la misma dirección. Y si traigo este ejemplo aquí, no es solo para decir esto, que es importante, es para decir que estos foros sirven, que son enormemente útiles, que estos intercambios de opiniones son muy buenos para todos, que compartimos objetivos, por supuesto valores y principios, y que es muy bueno que vayamos compartiendo políticas. Por tanto, creo que han hecho ustedes un buen trabajo, se lo agradezco, les agradezco que me hayan invitado a clausurar estas jornadas y les deseo lo mejor para aquellos de ustedes que pasen unos días en mi país, que lo pasen muy bien. Somos hospitalarios y saben ustedes que les queremos. Muchísimas gracias a todos.